Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy hemos preparado un programa que me parece a mí interesante porque tiene que ver con el tema de ciudad, con aspectos técnicos y el otro con un personaje que tiene que ver con la política. El primero es Mauricio Huaco, ustedes lo conocen, es un arquitecto, un especialista en urbanismo, en diseños viales, que tiene maestrías en el extranjero y que acaba de ser elegido decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, así que le he pedido que me dé la primera entrevista con ese cargo para poder hablar de cómo está la ciudad y qué cosas se pueden hacer desde la universidad o qué cosas podemos hacer los arequipeños y la municipalidad, donde tenemos también nueva alcaldesa, para hacer que esta ciudad sea amable con los que vivimos aquí. Y más adelante voy a estar con otro Mauricio, Mauricio Cáceres Cáceres. Mauricio Cáceres es nieto de Luis Cáceres Velázquez, que ha sido 2 veces alcalde de la ciudad y sobrino de Roger Cáceres Pérez, alcalde, varias veces alcalde de Yanaguara y alcalde también de la ciudad de Arequipa. Él pretende postularse. Sí, lo he invitado aquí porque quiero saber por qué él, que dice ser una cuarta generación de los Cáceres, quiere inmiscuirse en la política. Hay que ver también los antecedentes y aunque como él ha repetido en algunas entrevistas, él no es ni su abuelo ni su tío, él es él, pero vamos a ver quién es y qué visión tiene realmente de la política. Soy Enrique Zavala y le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Mauricio, bienvenido. Buenas noches, Quique. Tengo que decirle, bienvenido señor decano. Una formalidad académica. Bueno, te agradezco un poco la invitación y estoy a tu disposición para comentar sobre los temas que veas por primera vez. Me parece muy interesante que llegues al decanato de una facultad porque creo yo que la universidad durante mucho tiempo ha estado como poniéndose de perfil para solucionar los problemas reales de la ciudad. Uno como profesor tal vez no toca muchos pitos dentro de la universidad, pero cuando uno ya es autoridad, cuando uno es decano, tiene la posibilidad de proyectarse realmente a la ciudad. ¿Qué se puede hacer desde la Facultad de Arquitectura de la UNSA por Arequipa? Bueno, se puede hacer bastante. Si retrotraemos un poco el tiempo en el cual la universidad se mantuvo un poco desvinculada de la sociedad y de sus problemas, básicamente no era por la apatía de buscar esos temas de investigación, sino por la falta de recursos, ¿no?, internos que permitirían o hubieran permitido facilitar estos proyectos de investigación. El escenario ha cambiado dramáticamente. Ahora la universidad tiene fondos, está en la agenda de la universidad recuperar la actividad investigativa en todos los niveles, al punto tal que ya tenemos un vicerrectorado de investigación, algo que no tuvimos antes. Siempre la investigación fue tomada como el último vagón, algo que no redituaba, algo que no valía la pena dedicarle mayor esfuerzo. Y algo que no sabían hacer en las universidades. Y algo que no sabíamos hacer en la universidad. Entonces ahora sí, y es un poco el indicador de éxito de las universidades, no tanto medir por la cantidad de egresados, ni por la cantidad de titulados, ni por la cantidad de maestrías que ofreces, ni por la cantidad de doctorados que ofreces, sino por la cantidad y calidad de investigaciones que haces. Lo que produces. Exactamente. Y esa producción intelectual tiene que ser capitalizada por la sociedad en su conjunto, de tal manera que estas investigaciones no solo sirvan para llenar anaqueles en las bibliotecas, sino que se traduzcan en proyectos de inversión y sobre todo innovación tecnológica conducente a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Si nosotros carecemos de algo en Arequipa es de cuadros técnicos bien capacitados en las municipalidades. No hay especialistas para manejar transporte, no hay especialistas ni siquiera para saber dónde colocar un semáforo, no hay especialistas que puedan realmente planificar adecuadamente las obras. No hablo de planificar la ciudad, pero en las universidades carecíamos, estoy hablando en constitucional, o careceríamos
de autoridades dispuestas a enfrentarse con las autoridades para decirles cómo deben hacerse las cosas. Parece que a las autoridades universitarias no les interesa pelearse con el alcalde ni con el presidente del gobierno regional, por decir que son autoridades cercanas. En esta oportunidad es posible lanzar desde la universidad crítica justificada para evitar el desperdicio de recursos de una ciudad que carece de ellos. Es parte de la actividad pedagógica. Los alumnos, o los estudiantes, mejor dicho, tienen que conocer la realidad nacional perfectamente. Y esa realidad tiene que ser percibida de la mano de los docentes de tal manera que ellos puedan ejercer un juicio crítico sobre la realidad. Mucho se ha especulado del rol de la universidad, que simplemente debe ser formar recursos para el mercado, pero también tenemos la oportunidad de que a través de estos recursos humanos calificados del máximo nivel posible, se conviertan en agentes de cambio en el futuro. Y la responsabilidad de la universidad trasciende al hecho de entregarles un diploma. La responsabilidad de la universidad podría incluso comprometer el seguimiento para que veamos que la inserción laboral de nuestros egresados se culmine, estén en los lugares estratégicos y que estén suficientemente bien remunerados para que ese trabajo sea adecuado, digno y sobre todo que realmente culmine con una participación técnica de altísimo nivel para los cambios que requerimos en la sociedad. ¿Por qué no vamos a los fundamentos? ¿Cuál es el concepto de ciudad, Mauricio? Tú has querido además ser alcalde. Te retiraste en la mitad de la campaña, ¿no? Yo hubiera votado por ti, lo he dicho varias veces, y hubiera votado, y si te presentas creo que votaría nuevamente. ¿Cuál es el concepto de ciudad? Bueno, ciudad es un ecosistema, ciudad es una complejidad, ciudad es una manifestación cultural, ciudad es un lugar que hemos inventado los seres humanos para facilitarnos la vida. Muy distinto al concepto de ciudad que puede tener un burócrata municipal, que concibe la ciudad simplemente como un lugar donde tengo personas que van a pagar un impuesto y a los cuales tengo que fiscalizar. Tan es así que en los municipios nos tratan a nosotros los ciudadanos como sujetos de un trámite tributario, a distinción de un enfoque un poco más social y más humano, más científico de lo que es la ciudad. La ciudad puede planificarse, puede ordenarse, tiene capacidades, tiene limitaciones, pero también tiene potencialidades. Yo invitaría a quien se anime a liderar la gestión pública y la gestión de las ciudades a tener un diagnóstico bastante preciso de lo que es ciudad como concepto. Yo te preguntaba esto porque hay que tener un buen concepto de ciudad para poder administrarla. Cuando tú dices ecosistema, tú estás hablando de una ciudad viva. Tú no estás hablando de fierro, de cemento, de planos, sino ecosistemas donde muchos vivimos. Yo recuerdo en el último High Festival llegó un especialista, un urbanista desde Londres, y él decía que la ciudad es un lugar donde todos deberíamos tener la oportunidad de realizarnos y de hacer las cosas que queremos. Exactamente. Entendido desde el punto de vista bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Estamos lejos de ser esa ciudad. Totalmente. Nosotros hemos trastocado el tema de las libertades. Nuestras libertades las ejercemos con exceso, de tal manera que ya es muy fácil encontrar libertinaje. Cualquier persona se cree con el derecho de poder desarrollar una actividad comercial en la vereda. Cualquier persona tiene el derecho de talar un árbol frente a su casa porque simplemente le estorba el letrero comercial. Cualquier persona tiene el derecho de poder construir 20 pisos en un lugar donde solamente puedes hacerlo con 10 o 5. Entonces hemos trastocado nuestros derechos vulnerando el derecho de los demás a vivir en un lugar correcto. Y eso es algo que estudiamos en las universidades, es algo que es nuestro pan de cada día, ver cómo se ejerce un correcto criterio de uso del suelo
de tal manera que se satisfagan las necesidades de todos. Tenemos que ir a una pausa, Mauricio. Estoy con Mauricio Huaco, flamante decano de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, uno de los hombres que más conoce sobre planificación de ciudades, y vamos a conversar sobre qué podemos hacer por Arequipa, pero primero vamos a tratar de entender algunos conceptos. Por ejemplo, que una ciudad tiene que diseñarse a escala humana, no a escala carro. Tras la pausa tocamos ese tema. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando de la ciudad con el decano, flamante decano de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, Mauricio. Una ciudad tiene una medida. La medida es el ser humano. El ser humano es el centro y todo debe hacerse a escala humana. ¿Cuánto hemos deshumanizado nuestra ciudad? A ver, es una visión antropocéntrica, ¿no? De pensar que el hombre, todo lo hacemos en relación al hombre. Y las ciudades se han construido un poco al inicio, en función del hombre, la persona. No habían máquinas en las primeras ciudades. Y ese enfoque, esa filosofía de ciudades se ha ido perdiendo conforme hemos ido avanzando en la tecnología, hasta que llegó el primer automóvil, hasta que llegaron las máquinas. De tal manera que ese espacio que antes lo ocupábamos los seres humanos transitando, caminando, como peatones, como pedestres, lo hemos ido perdiendo a favor de las máquinas, pensando que el transporte con más velocidad y más capacidad es la solución. Al punto tal que muchos alcaldes piensan que los problemas de congestión se van a resolver con más carriles, y eso es una utopía, es una falsedad. Con más infraestructura vial, eso es un error craso, y hemos descuidado los espacios para las personas. La solución va a variar de acuerdo a cada tamaño de ciudad. Resolverlo en ciudades pequeñas puede ser mucho más sencillo, pero cuando las ciudades empiezan a pasar del 1.000.000 de habitantes... El caso de Arequipa. Típicamente, Arequipa es un caso típico, los problemas van a ser mucho más complejos y van a tomar más tiempo en solucionar. Es curioso porque los vehículos nos han hecho tan infelices que arreglando el tema de transporte podríamos ser más felices, podríamos devolvernos un par de horas que desperdiciamos dentro de una compra. Tremendamente, tremendamente, ¿no? Fue una lección mal aprendida después de la guerra, cuando Estados Unidos se quedó con toda esta infraestructura vial, que lo único que hizo fue favorecer los suburbios, y ese modelo de suburbios los estamos incorporando en nuestra sociedad. Cuando debíamos desarrollar ciudades mucho más compactas, donde la caminata es la forma más eficiente de ir del punto A al punto B. Pensar en una ciudad es tratar de ver cómo hacemos que nuestros ideales como ciudadanos se concreten. Eso es fácil de ver porque uno puede imaginarse cómo es una ciudad francesa, porque los franceses tienen un concepto de ciudad. Una ciudad norteamericana tiene un concepto, los norteamericanos tienen un pensamiento y piensan sus ciudades así. Nosotros podríamos hablar de una ciudad de los peruanos, porque si tú miras Juliaca, es un tipo de ciudad. Te vas a Lima y es otro tipo de ciudad. Arequipa es otro. Parece que hubiera tantas ciudades. ¿Tenemos una idiosincrasia peruana para poder adoptar un tipo de ciudad? ¿O tenemos que pensar en la ciudad de los arequipeños? Toda ciudad es una forma de manifestación cultural. Toda ciudad es un constructo de todo este proceso, ¿no? de culturas y aculturizaciones que hemos sufrido en el tiempo. Todas las ciudades cambian. No hay ciudad que está estática, que se congele. No hay ciudad museo que sea sostenible. Las ciudades tienen que tener un espacio para esos cambios, un espacio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Toda ciudad tiene que ser flexible en ese sentido. Pero al mismo tiempo y de manera paralela, las ciudades están obligadas a respetar su identidad, a respetar su patrimonio, a generar cultura viva. Nosotros tenemos que pensar inequívocamente en que somos una ciudad hispana con un centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad, y en base a eso
planificar el resto de la ciudad. Porque en torno a eso construimos el orgullo. Si nosotros borramos eso, ¿de qué nos vamos a sentir orgullosos? Con una ciudad que puede ser una réplica de Miami o Los Ángeles, totalmente impersonal, que no tiene ninguna historia importante que contar de su tiempo, de su cultura, de su evolución. Claro, tendríamos que ser Nueva York y estamos lejísimos de ser Nueva York. Y no valdría la pena que Arequipa sea Nueva York. O sea, Arequipa es bella con lo que está. Justamente ese reporte de Forbes recoge en algo esos valores que muchas veces los reconocen los de afuera y no nosotros. Y a mí me da mucha pena que sean muy pocos los arequipeños que conozcan Arequipa. Son muy pocos los que pueden decirte exactamente qué es Arequipa. Para los que no han entendido esa parte, cuando se refiere a Forbes, es la revista de lujo, que llega a las personas de mayor nivel adquisitivo, no del Perú, sino del mundo, y que ha puesto entre los 10 destinos cool, los 10 destinos fantásticos, lo traducen alguno, para el 2018 a la ciudad de Arequipa, en el puesto número 5. Así es. Tenemos personalidad, entonces. Tenemos una personalidad que tenemos que explotarla, pero explotarla no con dinamita, explotarla para que sea de mayor utilidad para nosotros, para que los arequipeños nos sentamos cada día más orgullosos de esta tierra. Me imagino que como profesor en la universidad, con tus estudiantes, alguna vez se han puesto a pensar qué debemos hacer con la ciudad. ¿Cómo se planifica una ciudad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mantener un diagnóstico actualizado. Cada vez que hay necesidad de hacer un plan director, es el único momento donde entra en funcionamiento una maquinaria que recoge información, produce un libro y se guarda ese libro en el estante hasta los próximos 5 o 10 años. Necesitamos un sistema ágil que nos permita tener, especialmente a las autoridades, en la punta de los dedos, la información en vivo, en tiempo real de la ciudad. Ahora creo que se llama INPLA, el instituto que debería hacer eso, no sé si es un instituto, pero por lo menos es una oficina de la municipalidad que se encarga de la planificación de la ciudad. Cuando creamos el INPLA, con Simón Balbuena, la idea era un poco esa, ¿no? Tener un espacio donde los técnicos podíamos tener un set de pantallas donde podemos ver en tiempo real los indicadores de la ciudad, un poco tomarle el pulso, en tiempo real, ver indicadores de calidad de aire, de transporte, de flujo, de congestión, nacimiento. Me imagino que con las propias cámaras de seguridad se puede ver los puntos de congestión. Imagínate un centro de control urbano, ¿no? Tecnologizado, donde cualquier persona que quiera saber qué pasa en la ciudad, simplemente con un botón tenemos la información en tiempo real. ¿Te imaginas la calidad de esas decisiones? Decisiones asociadas a costos, a presupuestos, a seguimiento. Bueno, eso son las ciudades modernas. Una ciudad moderna tiene que administrarse de esa manera, ¿no? Con el apoyo de la tecnología a favor de la toma de decisiones más correctas. Eso es porque tú vendiste esa idea, era parte de tu plan sí. Como alcalde. Así. Después le vendiste la idea, pero el INPLA, el Instituto de Planificación, era un órgano parecido a la caja municipal, paramunicipal, donde el alcalde no podía meter ni sacar gente muy fácilmente. Además no le iba a costar plata a la municipalidad, recuerdo eso. Pero no fue eso, sino terminando siendo ni siquiera una gerencia, ni siquiera una subgerencia, sino una oficina dentro de la municipalidad, ¿verdad? No se puede manejar así las cosas. Bueno, ahora el INPLA sí tiene una jerarquía de paramunicipal, de alguna manera, pero hay injerencia del alcalde que no debería tenerla. Debería ser mucho más autónomo incluso en su gestión y en su gestación financiera. Este organismo es el que debería vigilar de que haya continuidad en las gestiones de los alcaldes. Un acompañamiento permanente a los planes de desarrollo metropolitanos y distritales, incluso hasta subregionales, de tal manera que se pueda tener una concentración de recursos humanos altamente calificados, básicamente locales, para que podamos ir acompañando estos procesos de crecimiento y expansión de las ciudades, que como te digo no es estático. Es muy difícil cambiar la rueda de un vehículo estando en movimiento. Es muy fácil cambiar la rueda cuando el vehículo es detenido. La ciudad no para, la ciudad está en permanente estado de movimiento, cambio, y hay que en ese momento hacer los ajustes y los reajustes. Entonces, todo ese trabajo implica un equipo y una tecnología que acompañen esa posibilidad. Y multisectorial, me imagino. O sea, no es un multidisciplinario, no, multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. O sea,
desde antropólogos, arquitectos, abogados, Un pool, montón. un pool de Correcto. conocedores de la realidad. Tenemos que ir a una pausa, voy a tener un bloque más con Mauricio Huaco y cuando regrese voy a hablar de las obras pendientes. Hay un buen artículo que salió publicado hoy día en La República, obras pendientes que dejó Segarra y de las que debe saber Lilia Pauca. Entonces vamos a tomar esas obras, ¿qué es lo que podemos hacer con ellas? Más adelante voy a estar con Mauricio Cáceres, un nuevo Cáceres en la política, nieto de Luis Cáceres Velázquez. Voy a conversar con él, creo que no debería perderse tampoco esa entrevista. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Mauricio Huaco, flamante decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. Tengo en las manos el recorte del diario La República. Hay una infografía bastante interesante sobre las obras que deja Alfredo Segarra, que acaba de renunciar para postularse a la presidencia, a la gobernación regional. Y hay cosas interesantes, dice, obras en ejecución. ¿Te parece que vayamos viendo para ver? A mí no podemos analizarlas así, pero podemos intentar ver cuán útiles son estas obras realmente para la ciudad. Entonces, obras en ejecución, dice. Intercambio vial del óvalo de los bomberos. Esto es la entrada de Belino Cáceres, después siguiendo la Pampilla, camino al cementerio para que la gente se ubique. Se invierten 34 millones y tiene un avance de 5%. Si tú fueras el alcalde, o fueras el director del Instituto de Planificación, hubieras permitido que se inviertan 34 millones en el óvalo de los bomberos, un intercambio vial en esa zona? Bueno, hicimos una rápida evaluación de los proyectos de inversión pública para infraestructura vial en la región Arequipa en los últimos 10 años. Y si tú sumas 30, 20, 10, vas a terminar con casi 3.000 millones de dólares en inversión de infraestructura que promueve el uso del vehículo particular. Compáralo con la inversión pública que promueve el uso de transporte no motorizado. Con 3.000 millones solucionábamos los problemas de Arequipa con una vía expresa que cruzaba absolutamente todo a desnivel tremendo. Un sistema integrado de transporte. Hubiéramos tenido ya el material rodante atendiendo la demanda. Hubiéramos tenido las vías alimentadoras funcionando. Hubiéramos tenido los terminales funcionando, las estaciones de transferencia terminando. Claro, porque lo que nos está vendiendo Segarra como el nuevo sistema integrado de transportes es una licitación de rutas, porque no hay infraestructura, no hay nada. Simplemente han licitado rutas. El componente tecnológico, que es el más importante, todavía no está encaminado. ¿Puedo asumir entonces que tú no hubieras invertido 34 millones en un intercambio vial en esa zona? De ninguna manera. Si estuviera en tu decisión en este momento, ¿pararías esa obra? Porque lo que han hecho es demoler el óvalo. Yo creo que ese dinero tendría un mejor destino en otras necesidades no atendidas en la ciudad, como por ejemplo infraestructura verde. Nos hemos dedicado a pensar que la única unidad de medida de progreso y modernidad en nuestra ciudad es más cemento, más fierro, más asfalto. Otra obra, bueno, adoquinado de la Avenida Estados Unidos, creo que se tiene que hacer y que eso soluciona en parte el tema del agua de lluvias, ¿no es cierto? El reemplazar el asfalto por adoquín es una buena idea. Yo tenía dudas con respecto al adoquín, pero debo reconocer que el adoquín está funcionando, es mucho más flexible. Si hay que hacer una reparación de tuberías, retiras el adoquín, lo vuelves a colocar, a diferencia de un asfalto que quedaba parchado y muy mal parchado. Intercambio vial de la salud, lo hemos analizado aquí, hemos visto todas las cosas, es la Dolores con la salud, con todos esos problemas. Sigue siendo un peligro. O sea, ahí no debimos meter los 27.5 millones que ha costado. Quizá hubiera habido una solución mucho más eficiente con la adquisición de los terrenos que se hubieran requerido para no techar la torrentera, porque el techamiento de la torrentera sigue siendo una bomba de tiempo. Alguien va a pagar las consecuencias en el futuro por una decisión mal planteada. ¿Un intercambio vial era importante allí? ¿Hubieras usado acupuntura urbana y hubieras intentado una solución diferente? La solución que están implementando, como tú bien sabes, es semaforización.
y semaforización en un intercambio de desnivel es un absurdo. O era una o era la otra, pero no las dos. Correcto. O sea, si tú tienes que aplicar semaforización en un intercambio Lo vial, resuelves significa... a nivel, Claro, resuelves todo a nivel. claro, pero eso significa No que hacer el el intercambio vial no ha resuelto nada. No, bueno, absolutamente. Correcto. O sea, 27.5 millones tirados al agua. Asfaltado de la avenida Pizarro, bueno, eso son cosas que se tienen que hacer porque eso estaba realmente muy mal, parecía la luna. Dice, proyectos paralizados. Viaductos a la Berry. Un túnel para irse rapidito desde la avenida Independencia y encontrarse con el óvalo de Vallecito y no poder moverse a ningún lado. ¿Hubieras metido allí 107 millones? Es la versión subterránea del puente Chilina. O sea, una inversión que te une el punto A con el punto B, nada más, pero de ahí para allá es un caos. No funciona. Intercambio vial Juan de la Torre. Ahí piensan meter 31 millones, pero no tiene permisos ni de cultura porque todavía no hay una aprobación del plan de desvío. Y tampoco saben quién va a ser el supervisor. ¿Tú harías allí, eso casi a la entrada del Parque Selva Alegre, allí se necesita un intercambio vial? Semaforización. Semaforización es más importante. Inteligente que dé prioridad al transporte público. Los vehículos de transporte público vienen con un chip, ¿no?, que pone luz verde cuando pasan, el resto tenemos que parar. No necesitamos más plata, solo es tecnología. Tecnología, y la tecnología es más barata ahora. Y con el tiempo va a ser mucho más eficiente y más económico. El otro que ponen aquí es Promovi, bueno, son los terrenos, bueno, esas ya son cosas que Claro. vemos que tienen un trasfondo de negocio, Así ¿no? es. Tú has comentado de la infraestructura pública al servicio de la población, pero también es bueno que la población sepa que hay otro tipo de inversiones que terminan favoreciendo a la población, a la sociedad. Y es la inversión que está haciendo la universidad dentro de la universidad para poder mejorar los servicios al ciudadano, a la ciudadanía. Vamos a tener parques tecnológicos, vamos a tener edificios de investigación, donde vamos a poder analizar estos problemas de la ciudad. Y los ciudadanos vamos a poder tener acceso a eso. Y la idea, los empresarios, el exactamente, ciudadano común, vamos a los trabajar estudiantes. con los empresarios. Los empresarios van a tener un lugar de trabajo junto con los estudiantes para lograr innovación tecnológica y lograr patentes. Entonces el círculo virtuoso va a ser muy benéfico tanto para la universidad, para los estudiantes y para la sociedad y para el empresariado. Una pregunta final. Mencionaste Puente Chilina, dijiste, esto va a ser como el Puente Chilina. El Puente Chilina no soluciona cosas, una inversión tremenda en una zona donde tal vez no debería construirse y además de muy mal gusto, ¿no? Ni siquiera es un puente bien diseñado, un Calatrava, pues, ¿no? Bueno, un Calatrava nos hubiera costado 800 millones probablemente. No, pero el diseño, ¿cuánto nos hubiera costado? El primer diseño, acuérdate, costaba 60 millones, terminó costando más de 200. Hay un tema de seguridad, había que tomar las medidas tecnológicas y técnicas para una obra segura, pero la mayor crítica es que hemos hecho el componente más atractivo, pero no hemos dedicado tiempo y esfuerzo para culminar. El puente es simplemente un componente más de un sistema de autopistas urbanas, que hubiera sido interesante tenerlo ya ejecutado. Mauricio, te agradezco mucho y te auguro un buen trabajo en la universidad y desde allí espero un buen trabajo para Arequipa. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Mauricio Huaco, flamante decano de la Facultad de Arquitectura de la UNSA. Nos vamos y regreso con Mauricio Cáceres, un Cáceres más, el nieto de José Luis Cáceres Velázquez, que quiere meterse en política. Tras la pausa, les recomiendo que siga esta entrevista.